en el marco del programa de hidrógeno renovable que ha lanzado la escuela a petición del Ministerio y en un momento en el que el hidrógeno renovable, el hidrógeno verde, está tomando un peso cada vez más importante en la transición energética como una de las alternativas, como uno de los elementos que permiten descarbonizar no solo sectores industriales que de otra manera no podrían reducir sus emisiones vía exclusivamente la electrificación, sino también el sector del transporte. Es un sector en el que una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, la contribución del sector transporte es muy relevante y no es un sector nada fácil de descarbonizar, sobre todo el transporte pesado, aunque también digamos en otro tipo de transportes como el ferrocarril. Seguro que los que estáis conectados a esta sesión pues conocéis también el uso en aviones. Airbus anunciaba también recientemente que en el año 2035 ya iba a tener un avión comercial de hidrógeno. No me refiero a los prototipos y a los aviones de más pequeña escala que se están viendo en los últimos meses, pero ya un avión comercial pues dentro de menos de 15 años. Aunque parezca mucho tiempo, esto para una compañía como Airbus es un récord. Normalmente, si alguno conocéis el mundo de la aviación, en torno a 20-25 años que tardan aproximadamente en implantar una nueva tecnología para uso en la aviación. En el ferrocarril ha sido bastante más rápido, más sencillo comparado con la aviación, pero también complejo. Ya hay trenes que circulan que funcionan con hidrógeno. Y hoy vamos a hablar del uso del hidrógeno en la movilidad terrestre y sobre todo en la experiencia que tiene Toyota, que lleva desarrollando tecnologías. Ahora nos lo explicará José Manuel Méndez con mayor detalle. Las tecnologías de los vehículos híbridos de Toyota, que fueron los pioneros hace 20 años, si no me confundo, José Manuel, aproximadamente, y recientemente también con el lanzamiento del Toyota Mirai, que en Europa no es tan nuevo. En España hemos empezado a escuchar del Toyota Mirai hace unos meses, aunque ya hay Toyota Mirai circulando por Europa y en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Esta sesión va a durar aproximadamente 45 minutos. José Manuel nos va a explicar, yo le voy a ir preguntando planteando algunas cuestiones y vamos a tener 15 minutos al final para terminar a las 7 en punto para que podáis hacer las preguntas que consideréis. Como os decía, este es un webinar que organiza la Escuela de Organización Industrial. Y os animo a todos a que ya tenemos alumnos inscritos, creo que unos 10 alumnos ya inscritos en esta primera edición del programa ejecutivo de hidrógeno renovable que arranca a finales de mayo y que se imparte en una modalidad presencial y online, en una modalidad combinada entre las dos formas de impartir formación. Y os animo a que consultéis el programa y aquellos que necesitéis más información, nos consultéis. Y un programa que está muy enfocado a los proyectos, es un programa muy práctico, un programa creemos que distinto al resto de formaciones que se imparten, otras formaciones de mucho prestigio y de muchísima calidad, sobre todo a nivel técnico, del Centro Nacional del Hidrógeno, por ejemplo, o de compañías como Ariema, pionera también en el hidrógeno en España. Creemos que el programa que hemos diseñado en la escuela es un programa mucho más ambicioso y está muy enfocado a los proyectos de hidrógeno y a los casos prácticos de hidrógeno a nivel de diseño técnico de instalaciones, a nivel de los modelos económicos y a nivel de la cadena de valor completa del hidrógeno. Y con este objetivo lanzamos esta primera edición del programa que arrancará a finales de mayo, como os decía. Bueno, sin querer aburriros más, quería dar paso a José Manuel lanzándole una primera pregunta no más que pregunta, es que si te puedes presentar, José Manuel. Te agradezco tu tiempo también para que estés hoy compartiendo las ideas en nombre de Toyota y seguro que tus ideas también personales. Cuando quieras empezar, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. ¿Se me oye, no? ¿Se me está escuchando?
No, Sí. muy bien, pues es la primera vez que utilizo esta aplicación. Así que, bueno, yo soy José Manuel Méndez, actualmente responsable de productos y servicios en Toyota España. Bueno, me gusta autoproclamarme el primer, vamos a decir, predicador de tecnología híbrida en España hace más de 20 años y, bueno, pues ahora con Mirai, con la tecnología de hidrógeno, pues utilizando la experiencia previa del tema de los híbridos eléctricos, pues bueno, estamos intentando ayudar a contribuir a una sociedad más sostenible. Bueno, yo voy a haceros una pequeña presentación, iré rápido, pero casi os voy a pedir a los asistentes, apuntaos lo que queráis y tú, por supuesto, Marcos, interrúmpeme cuando quieras, porque por eso estamos. Entonces, bueno, me gusta arrancar con esta diapositiva, ¿no? El nuevo Mirai, ¿no? Que no es simplemente un nuevo modelo, ¿no? Es segunda generación de un modelo que se lanzó más atrás, pero realmente es un punto de arranque que me gusta decir que es realista para conseguir llegar algún día a una sociedad basada en el hidrógeno. Algo de lo que, pues, os puedo decir que hace 12 meses prácticamente no hablaba nadie, en nuestras latitudes, en otras partes del planeta sí, pero ahora aquí también se está empezando a hablar mucho y muchísimo, ¿no? De una sociedad, incluso Europa está hablando de 2050, sociedad neutra en emisiones de carbono. Bueno, desde luego, con productos como este Mirai, que en unos minutos os explicaré, pues yo creo que se puede llegar a ese punto. Para empezar, os he traído una diapositiva que me encanta porque la escaneé yo de un libro en el año 98 y es de un libro del año 93 de Toyota. Concretamente, es un libro en el que se hablaba de nuestra visión. Pues esto ocurrió un poquito más tarde, meses después de la cumbre de Río. Y aquí Toyota lo que le dijo al mundo es: tenemos un problema serio y tenemos que trabajar en ello. Estamos hablando de 1993. Tenemos que trabajar muy duro porque somos parte del problema y queremos ser parte de la solución. El problema se refería sobre todo a las emisiones, ¿no? A las emisiones, pero también vamos a decir, al consumo de energía y, por supuesto, a la polución en las ciudades, ¿no? Y en aquel momento lo que se decía es que de todas las tecnologías que ya se sabía que existían, ¿no? Ahí tenéis unas cuantas, había un momento en el tiempo en el que todas ellas pasarían por la hibridación. Y os digo que fijaos el contexto del año 1993. ¿Eh? Y efectivamente fue así. De hecho, está ocurriendo ahora ya en todas las marcas, ¿no? Si vemos la televisión cualquier día, un bloque publicitario, pues se ve. Pero fijaos a la derecha, ¿no? Donde venía FCHV, ¿no? Vehículos híbridos de pila de combustible, que es de lo que voy a hablar hoy. ¿Vale? O sea, que esto viene de muy atrás. Lo importante es que después de este, vamos a decir, parada de motores de la cúpula de Toyota a nivel mundial, lo que se puso es un proyecto que se llamó G21 y se puso a trabajar a tope, a plena máquina, para demostrarle al mundo que sí que se podía. Y de aquel proyecto apareció el primer vehículo híbrido eléctrico, ¿no? El famoso Prius de primera generación 1997. En un tiempo récord, este coche empezó literalmente desde una hoja en blanco, ¿no? Y un poco ese es el espíritu de innovación que va a reinar en los próximos años, ¿no? Que estamos seguros de que en muchas industrias va a reinar. Si pudiéramos heredar aquel espíritu de los años 90 en Japón, nos iría muy bien. Claro, es una historia de éxito, es bonito contarlo ahora hacia atrás, ¿no? Cuando hemos vendido más de 17 millones de vehículos híbridos durante muchísimos años de este periodo, ¿no? De más de 20, pues hemos estado, pues por un lado admirado, pero por otro lado criticado y bueno, vosotros no sabéis lo que estáis haciendo, tal cual. Y bueno, pues parece que hoy en día como solución actual se está imponiendo y ya digo, no lo decimos nosotros, sino los diferentes mercados lo están imponiendo. Pero me muevo un poquito más para adelante. Y es porque justo después del Acuerdo de París, Toyota también hizo un compromiso al mundo, ¿no? Esto fue nada más pasar esta cumbre mundial. Y básicamente lo que dijimos es que tenemos 6 retos medioambientales de cara a 2050, ¿no? Lo que queremos es que tengamos no solamente una sociedad, como se estaba diciendo ya el año pasado en Japón o en Europa recientemente. Ya Toyota en el año 2015 le dijo al mundo que queríamos ser una empresa completamente neutra, no solo en emisiones de CO2, sino también en una empresa que cuida del agua, de los recursos naturales, que vive en armonía con el medio ambiente y que trabaja por conseguir una sociedad que vive también la economía circular, el reciclaje, ¿no? Esto es un poco posicionamiento, pero bueno, en el sector, no sé cuántos de los oyentes están en nuestro sector, pero en el sector somos conocidos porque no solemos decir las cosas al aire, ¿no? Lo que decimos realmente creemos en ello y trabajamos por ello, ¿no? Y esto me lleva a explicaros esta diapositiva, y es que para nosotros
se habla mucho hoy en día de electrificación, ¿no? Nosotros nos gusta decir que estamos liderando la electrificación desde hace más de 20 años. Pero realmente lo que nosotros vemos es un futuro multitecnológico, un futuro en el que hay hueco para para todas las tecnologías, porque hay muchos tipos de consumidores y de clientes en el mundo, ¿no? No es lo mismo un vehículo, una motocicleta, un vehículo pequeño de ciudad que un camión o un autobús, ¿no? Y entonces las diferentes tecnologías, pues, híbridos enchufables, vehículos eléctricos de batería o eléctricos de pila de combustible, pues tendrán su hueco y son, como digo, complementarios, no son sustitutivos. Y en todo caso, el objetivo, y esto siempre me gusta decirlo, es ofrecer la tecnología correcta en el momento correcto al cliente correcto. Nosotros, por ejemplo, puedo decir que la tecnología híbrida enchufable, pues fuimos los primeros en traerla al mercado en 2008. Y sin embargo, es ahora, la semana pasada, cuando hemos introducido el RAV4 enchufable, por primera vez un coche que realmente sabemos que lo vamos a vender. Y han pasado, fijaos, desde el año 2008 hasta 2021 han sido 13 años en los que podríamos haber lanzado vehículos, pero no los hemos lanzado porque no era el momento correcto. Ahora empieza a ser el momento correcto. ¿De acuerdo? Vale, pues efectivamente, como digo, y esto es real, ¿no? La visión multitecnológica es que vamos a lanzar vehículos de todos los tipos de tecnología. Estamos lanzando y seguiremos lanzando, ¿no? Ahí veis a la izquierda el vehículo Mirai, que es el que hoy os voy a presentar, pero tenemos ahí vehículos de híbridos eléctricos como el Yaris, RAV4 enchufable, ¿no? Plug-in. Y el vehículo que acabamos de presentar para el año que viene, que es un vehículo eléctrico de batería, ¿no? BZ4X. Vale, pero ya no os hago más introducción, vamos a hablar directamente del hidrógeno, ¿no? Bueno, el hidrógeno, esto es muy curioso, ¿no? Me llamó la atención hace poco que cogí esta cita de Julio Verne, ¿no? De la Isla Misteriosa, hace más de 140 años, y bueno, pues él decía que algún día el hidrógeno, ¿no? O sea, él lo que decía es que el agua se emplearía como combustible, ¿no? Y que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, solos o juntos, proporcionarían una fuente inagotable de calor, luz, con intensidad de la que el carbón no es capaz. Bueno, leída literalmente, pero si nos fijamos, estamos justo ante las puertas de esta revolución, ¿verdad? Una revolución que, bueno, pues seguramente los asistentes sabéis, incluso más que yo, ahora mismo, de lo que es, o lo que supone y supondrá en los próximos años la revolución del hidrógeno y dentro del hidrógeno, el hidrógeno verde, ¿no? Desde luego es el elemento más abundante de la Tierra y del universo, ¿no? Más del 75% del universo no emite CO2 en su utilización. Muchos compuestos lo integran, pero no, obviamente hay que fabricarlo. La naturaleza solo está en forma gaseosa muy alta, en capas altas, y es el 0,0000 no sé cuántos ceros por ciento de la atmósfera. Evidentemente, tiene una enorme densidad energética y tiene la enorme ventaja de que se puede almacenar y transportar. Y esto es la gran clave, ¿no? El almacenamiento posibilitará aumentar el mix de energía renovable. Esto es un súper resumen, obviamente de esto hay horas y días para hablar, hay muchísimo que hablar, pero no quería tampoco extenderme excesivamente, sobre todo porque yo creo que la audiencia de este tema sabe mucho, ¿no? Una pregunta, José Manuel. Dime. Para Toyota, que el hidrógeno sea verde, azul, marrón, de los distintos colores, que provenga del gas natural o que provenga de fuentes de energía renovable, ¿tiene algún efecto en el funcionamiento del vehículo? No, bueno, nosotros consumimos hidrógeno 5 ceros en los coches, ¿vale? De 99,999% de pureza. No, o sea, no tiene ningún efecto siempre y cuando tenga las especificaciones requeridas para las pilas de combustible. Pero no, el origen no nos importa. Es decir, Nosotros es que como si un posición hidrógeno puro con 5, los 5 ceros, 99,999, hidrógeno puro. eso es, para no contaminar las células. Pero bueno, es el hidrógeno que hoy en día se está suministrando en todos los sitios donde hay hidrolineas o hidrogeneras, se está suministrando para vehículos ligeros este tipo de hidrógeno. O sea, hasta ahora no es problema, no ha habido problema con esto. Es evidente que el origen en sí, pues obviamente todos aspiramos a un hidrógeno verde, pero nosotros como posicionamiento de empresa lo que queremos es trabajar de una manera progresiva. No sabemos que el planeta, y de hecho nosotros somos un conglomerado industrial enorme, que fabrica 10 millones de vehículos al año y sabemos que no podemos pasar de fabricar las cifras actuales a 10 millones de vehículos cero emisiones en el plazo de unos meses, ¿no? Esto es evidente. Y a nivel de combustibles, pues lo mismo, ¿no? Pero desde luego aspiramos a una sostenibilidad, ¿no? Y de hecho, pues trabajamos y colaboramos, como voy a explicar ahora, para que eso ocurra, ¿no? Sí que estamos en marcha, ¿no? Me gusta decir que estamos en marcha, realmente estamos en la casilla de salida de este sueño, ¿no? De una sociedad completamente, vamos a decir, sostenible a nivel energético.
Claro, la clave, ¿no? La clave obviamente es bajar el coste, los costes asociados al hidrógeno, especialmente el hidrógeno sostenible, el hidrógeno verde, ¿no? Generado por electrólisis del agua. Aquí la clave es que trabajemos todos en colaboración, todos los diferentes agentes. Por supuesto, estamos los fabricantes en este caso yo hablo de movilidad, pero hay muchas más cosas, ¿no? Por supuesto, los gobiernos, los proveedores de energía y los clientes, que al final son los que adoptan o no adoptan las tecnologías. Y esto es clave, ¿no? Porque muchas veces desde el entorno, vamos a decir, ministerial o gubernamental o incluso desde el entorno científico no se llega a entender el marketing hacia los clientes, que esto es clave. Al final, insisto, si no los clientes no compran, no hay proyecto. Evidentemente, a nivel de qué se está moviendo, pues bueno, seguramente los asistentes en gran medida conocen todos los proyectos importantes que se están poniendo en marcha. El más antiguo es el Hydrogen Council, que esto ya, bueno, pues hay, la última cifra se acercaba a las 100 empresas, no sé si ahora hay incluso más, pero bueno, esto es como el IBEX del mundo, ¿no? Son las empresas que mueven varios billones españoles de dólares al año y todas las empresas gordas, desde luego, de energía, de transportes y más, están metidas en este conglomerado. Después, a nivel país, pues las últimas noticias hemos tenido el año pasado la Asociación del Hidrógeno en Japón, que engloba pues, a muchos sectores, ¿vale? Y en Japón, especialmente desde el terremoto y el tsunami de Fukushima, vamos a decir, fue como un cambio de paradigma, ¿no? En el país. Y entonces, quizás es el país que va más avanzado a nivel de sostenibilidad futura, ¿no? A nivel energético y demás. Pero también en Europa, ¿no veis ahí? Desde el año pasado está esta alianza, ¿no? El Clean and Hydrogen Alliance. Bueno, no me voy a extender más aquí, pero tenéis documentación extensa en Internet. Sobre este proyecto es sobre el que se construye la hoja de ruta del hidrógeno en España, que seguramente también estáis bastante familiarizados desde el año pasado. Bueno, aquí he señalado un par de frases, ¿no? Del sumario inicial, ¿no? Dice, será preciso movilizar inversiones estimadas en 8.900 millones de euros de aquí a 2020-2030, ¿no? Y desde luego se estima que para el año 2024 se pone un poco como punto intermedio en el camino hacia 2030. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque nosotros como empresa también 2024 para nosotros es un momento crítico en Europa porque van a ser los Juegos Olímpicos y si todo va bien en París. Y ahí haremos una demostración global al planeta de cómo es una ciudad importante viviendo del hidrógeno, ¿no? Pero bueno, lo importante es que para España se está estimando una capacidad de electrolizadores entre 300 y 600 megavatios y bueno, unas cosas con otras, España se está posicionando bastante fuerte y queremos tener un poco dentro del contexto europeo algo así como el 10% de la energía, vamos a decir, o del hidrógeno que viene de electrolizadores o capacidad instalada, ¿no? Pero claro, hay una barrera enorme, ¿no? Para España en concreto, que es el repostaje, ¿no? El repostaje en España ahora mismo realmente hay 3 estaciones de servicio a 350 bar. Los coches necesitan 700 bar. Por tanto, bueno, pueden funcionar con 350, pero consiguen la mitad de autonomía, lógicamente. Estas son las 3 que hay ahora mismo habilitadas y hay una cuarta que se acaba de abrir en Manoteras 34 en Madrid, pero es una hidrolinera privada porque es un proyecto conjunto de una serie de empresas y también de la Asociación de Estaciones de Servicio de España que bueno, por lo menos nos permiten poner a funcionar una primera flota. Evidentemente esto es hoy, y como decía, estamos en la casilla de salida. En los próximos meses, y de hecho, bueno, en el máster contaré muchos de los proyectos que se están montando ya, pero hay inversiones muy importantes relativas a movilidad que van a ser reales en los próximos 24 meses, ¿no? De hecho, nosotros simplemente por referencia tenemos solicitudes ya de más de 1.000 unidades de flota para estos proyectos, ¿vale? Así que bueno, voy a contaros ahora el proyecto Mirai y el vehículo en sí, que creo que os puede interesar. Vale, lo primero es deciros, vale, que no es tan sencillo lanzar un vehículo fuel cell al mercado así sin más, ¿no? Y aquí, evidentemente, nosotros tenemos muchísima ventaja, ¿no? Porque la experiencia, como decía, de 17 millones de vehículos híbridos eléctricos, ¿no? Que es la casilla de la izquierda, nos ayuda a construir, lógicamente, vehículos híbridos enchufables, que al final es más o menos lo mismo, pero con una batería más grande y un enchufe, ¿no? Y un cargador de a bordo. Un vehículo eléctrico de batería, que al final es una batería mucho más grande, pero muy simplificado, dado que la parte de combustión no existe.
O un vehículo de pila de combustible en donde simplemente lo que hago es utilizo un vehículo híbrido eléctrico y le sustituyo el motor de combustión y su depósito de gasolina por una pila de combustible y unos tanques, unos depósitos de hidrógeno. Pero al final lo que quiero deciros es que el sistema de regulación de la propulsión es el mismo, ¿vale? Y eso es la experiencia de, como os digo, de millones de vehículos comercializados y de muchos años de trabajo, ¿no? De hecho, bueno, simplemente un detalle, seguramente esto también es muy conocido, pero bueno, los vehículos nuestros de fuel cell utilizan pilas PEM, lo que hace básicamente es unir en la pila el aire que lo comprimimos de la calle, ¿no? El aire de la calle pasa por unos filtros y se mete en la pila de combustible y los depósitos de hidrógeno a 700 bares pues sufren una reducción doble de presión para alimentar el ánodo, donde ese hidrógeno se divide en sus dos protones, vamos a decir, cada molécula de hidrógeno se divide en sus dos protones, y se combina en el cátodo con el oxígeno para formar agua, ¿no? Esto es así súper simplificado, pero aquí, bueno, pues esto es un tema que daría para horas de estudio porque las tecnologías que se utilizan hoy en día en estas pilas son absolutamente espectaculares, ¿no? O sea, ahora os hablaré un poquito más, porque fijaos que es que, como decía, esto no es una cuestión de que un día me levanto y lanzo un vehículo de pila de combustible. Esto es un trabajo que en el caso de Toyota, bueno, el primer prototipo es de 1996, pero el proyecto en sí arranca a la vez que os he puesto al principio, en 1992 realmente empieza la empresa a trabajar en los sistemas de pila de combustible, con muchísimas, vamos a decir, patentes, innovaciones que se fueron desarrollando con el paso del tiempo, pero el punto clave y fundamental de toda esta historia es el año 2011, donde ese prototipo que veis ahí, FCV-R, ese fue el primer vehículo donde Toyota le dijo al mundo que todos los problemas técnicos de la pila de combustible estaban solucionados. Es decir, ya no teníamos problema para arrancar los vehículos a menos 30 grados bajo cero. Todas las soluciones, vamos a decir, estaban perfectamente adecuadas para la tracción de un vehículo que tiene que ir por una carretera con seguridad. Pero también Toyota le dijo al mundo, los costes no salen, pero no salen ni remotamente, ¿vale? Pero seguir trabajando, eso es lo que dijimos, ¿no? Y en solo 4 años, en 2015, realmente fue en diciembre del 2014, lanzamos la primera generación de Mirai, que fue un vehículo fabricado en serie y con una pila de combustible que en su momento tenía el récord mundial de densidad energética por volumen, 3,1 kilovatios por litro, que es, ya digo, hoy en día muy superado por el nuevo Mirai, ahora os contaré, pero en ese momento fue la envidia del mundo, porque yo recuerdo hablar de hidrógeno en esas fechas y todo el mundo hablaba de que una pila de combustible costaba pues entre 800 y 900 mil euros en aquella época, ¿no? Entonces nosotros lanzamos un modelo al mercado con una pila de combustible, bueno, pues de 114 kilovatios bueno, se vendía en un vehículo que estaba en Estados Unidos por debajo de 60.000 dólares, ¿no? Bueno. Tienes, Jesús, José Manuel, disculpa, estaba viendo que había alguna pregunta, las dejamos para el final. Yo te quería hacer alguna. Respecto a un coche eléctrico de batería, sí. ¿Cómo lo puedes comparar respecto a la capacidad que tiene de almacenamiento de energía? No sé si nos puedes dar así rápido una idea. Sí, claro que sí. La verdad es que aquí casi preferiría dejarlo para el final, para daros un poco toda la idea y luego porque es una pregunta que hay que guardar, si te parece, Marcos. Porque, Perfecto, bueno, perfecto, fenomenal. una pulsada rápida, obviamente un vehículo de batería depende del tamaño de la batería, ¿no? Hablamos de kilovatios hora de energía almacenada. Hoy en día un vehículo eléctrico medio tiene unos 50 kilovatios hora de batería, los hay ya hasta de 95, pronto pasarán de 100 kilovatios hora, pero el problema que tienen las baterías es que son muy pesadas de peso. El peso, es decir, yo me gusta decir que hoy en día con la tecnología de ion litio actual, pues un vasito de gasolina o vamos a decir, una botella de 1,5 litros de gasolina es el equivalente a 250 kilos de baterías, para que nos hagamos una idea, ¿no? Esa es la densidad energética de las baterías comparado con la gasolina, por ejemplo, ¿no? Y a nivel del hidrógeno, pues el hidrógeno en sí tiene aún más energía, como casi más de 3 veces la energía de la gasolina, pero hay que comprimirlo, ¿no? En el caso de los vehículos ligeros a 700 bares para poder meter más kilos, ¿no? Pero un Mirai lleva 5 kilos el nuevo Mirai 5,6 kilos de hidrógeno en total y con esos 5,6 kilos de hidrógeno podemos hacer más de 600 kilómetros, ¿no? Un poco para que nos hagamos la idea de las magnitudes. Pero bueno, todo esto es un discurso que es relativamente complejo, pero que el público, incluso el público general, poco a poco tendrá que familiarizarse porque se van a mezclar las diferentes tecnologías. Vehículos que utilizan combustibles fósiles tradicionales con vehículos de gas, con vehículos de hidrógeno, con vehículos de baterías y hay que entender un poco cuál es el consumo energético de cada vehículo.
No sé si, pero bueno, luego hablamos de ello, si queréis. Perfecto, A nivel, sí. bueno, este fue el Claro, primer claro. Mirai, no me estoy mucho aquí. Un vehículo Mirai quiere decir, esas son las siglas japonesas, quiere decir futuro, ¿no? En japonés. Os cuento un poco la declaración de intenciones que ya a finales de 2014 tuvo la compañía, ¿no? Y un poquito después, en 2015, en el CES de Estados Unidos, Toyota fue un anuncio muy famoso hace ya 6 años, donde Toyota le dijo al mundo, señores, tengo 5.680 patentes que les doy gratis a todo el planeta, porque a mí lo que me interesa es que esto se acelere. Y esto fue hace 6 años y me consta que estas patentes han caído en muchas empresas, ¿vale? Porque al final nosotros hicimos unos desarrollos muy fuertes durante 20 años y como digo, igual que con los híbridos también en su momento cedimos tecnología y patentes a otras compañías, pues aquí igual, ¿no? Nos interesaba muchísimo y esto sigue, ¿no? O sea, sigue para adelante. Y claro, esto es muy importante. ¿Qué ha pasado en estos 6 años desde el primer Mirai hasta el segundo Mirai que os voy a presentar en un minuto? Pues que hemos vendido 11.000 coches en el mundo, ¿no? Realmente se han vendido en las zonas donde había hidrogeneras, lógicamente, ¿no? Especialmente en Japón, en California y en Alemania han sido los tres, y Inglaterra y París también, la ciudad de Londres y la ciudad de París, junto con el país Alemania, porque ahí hay hidrogeneras y porque se han hecho especialmente pues, flotas, ¿no? Flotas incluso de taxis. Si vamos a París, vemos muchos taxis Mirai, ¿no? Pero la gracia de estas flotas es que nos ha permitido aprender muy deprisa, ¿no? Son muchos millones de kilómetros recorridos. Os puedo decir que desde que empezó el proyecto en 1992 hasta que se lanzó este Mirai en 2014, se hicieron en total 1.600.000 kilómetros de pruebas con los prototipos, ¿vale? Que fue por eso, pues, oye, que se terminó de resolver todos los problemas, por ejemplo, de congelación de agua en las pilas y demás. Pero imaginaos exponencialmente 11.000 vehículos rodando en manos de clientes, son muchísimos más millones de kilómetros, ¿no? Esto es muy importante. De esta forma hemos llegado a la segunda generación, ¿no? Yo os voy a dar pequeñas pinceladas, tampoco porque no hay mucho tiempo, pero quiero deciros que esto es especialmente de todos los componentes que lleva Mirai, el de la izquierda, que es el conjunto de la pila y el booster que lleva de hidrógeno, y en la derecha, que son los 3 tanques, ahí veis 2, otro está detrás, los 3 depósitos de hidrógeno, que son, bueno, verdaderamente estado del arte en esta tecnología en vehículos ahora mismo. Es nueva generación, ¿no? Esto, luego os daré algún detalle más, junto con, y esto es muy importante, gracias a la experiencia acumulada, y no solamente, como os decía antes, en kilómetros de pruebas, en carreteras, en manos de los clientes, sino también a nivel de producción, porque los primeros Mirai se hacían de forma prácticamente artesanal. Con la nueva generación de Mirai podemos hacer, hemos multiplicado la producción por 10, es decir, podemos hacer nada menos que 30.000 vehículos al año en la planta de Japón. Entonces, ya 30.000 vehículos al año empieza a ser una cifra muy importante. Y normalmente Toyota no fabrica nada que no sean 100.000 como poco. Desde luego, con este tipo de proyectos se hace la excepción, faltaría más. Pero yo tengo un poco la sensación de que pronto serán bastantes más de 30.000 unidades al año. Porque además, y esto sí que es también clave, la nueva pila de combustible que os he enseñado la foto hace un momento, esta pila de combustible la vamos a vender a muchos sectores. De hecho, ya hay proyectos en marcha, están utilizando nuestras pilas y muchos más que van a venir, ¿no? Aquí estamos hablando, bueno, lo veis ahí un poco mezclado, pero desde luego tenemos camiones ligeros, camiones pesados, autobuses, trenes, tenemos, por ejemplo, barcos de recreo, en fin, ahí os he traído 3 imágenes importantes, ¿no? El autobús de Caetano, un generador estacionario que llamamos GEH2, que en breve va a empezar su comercialización para ayudar también a los proyectos de sostenibilidad, y un barco que ya lleva más de 10.000 millas náuticas recorriendo el mundo, ¿no? Que es un barco que funciona con hidrógeno y que es una auténtica maravilla y que estuvo en el puerto de Valencia hace unos meses. Fijaos, el autobús en concreto, y antes de meterme con el coche, me pareció un detalle curioso que veáis. Es un autobús que solamente tiene una pila, funciona a 350 bar, pero tiene depósitos de 37 kilos, ¿no? O sea, tiene 4, o sea, en total 37 kilogramos y medio de hidrógeno, como os digo, a 350 bar. Estos son los autobuses que van a ir a varias ciudades, entre ellas la ciudad de Madrid y la ciudad de Barcelona. En España están ya, de hecho, Barcelona ya ha comprado 8 autobuses, pero el proyecto es llegar hasta 60 en los próximos 3 años, creo recordar, ¿no? Con una estación que se está montando de hidrolizadores en Puerto Franco, en la zona franca, perdón, y bueno, un proyecto fantástico, pero que no es el único, hay muchos más, ¿no? Que estos autobuses van a poder abordar, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Londres y en otros sitios. Una cosa muy importante
quiero deciros es que el hidrógeno está claro que va a empezar por los vehículos pesados, ¿no? Autobuses, camiones, porque un camión, si le estás cargando con baterías, le estás quitando carga útil, ¿no? Y además la autonomía es importante. Hay camiones que no paran nunca o cambian de conductor y siguen, ¿no? Entonces, el tema, eso está claro, pero ¿por qué entonces estamos lanzando vehículos ligeros, ¿no? El grupo Toyota, el grupo Hyundai y algunos otros que están a punto de llegar. Porque verdaderamente esto va a ayudar también a los vehículos pesados, porque hay que tener masa crítica de vehículos funcionando para que haya inversiones, ¿no? Por ejemplo, la puesta en marcha de puntos de recarga, ¿no? De estaciones de servicio de hidrógeno. Bueno, que me extiendo mucho, ¿no? Entonces, esto ya llegando a Mirai, ¿no? Entonces, Mirai, os he enseñado un poquito el primer Mirai, la primera generación, y ahora os enseño la segunda, ¿no? En la segunda, 6 años después, ¿no? El mismo jefe de ingeniería, Tanaka-san, es el mismo, curiosamente, pero fijaos que dice que quiere que los clientes elijan Mirai no porque es un vehículo de hidrógeno o de pila de combustible de hidrógeno, sino porque es el coche que más me gusta, que además es un coche de hidrógeno. Y esto es un cambio vamos a decir, de posicionamiento estratégico brutal. No. Esto de la experimentación y el coche para los hand racers o primera generación, esto ya no. Ahora quiero un coche que lo pueda vender a cualquiera que lo quiera pagar, ¿vale? Porque es el coche que les gusta, el coche que quieren, ¿no? Por eso es un cambio radical, ¿no? Un vehículo que se ha construido, digamos, con 3 grandes parámetros. Y fijaos que el primero lo pongo, que es un buque insignia realmente, es el mejor Toyota que vendemos. No es que además es un coche de hidrógeno, ¿no? Que eso es la segunda pieza, ¿no? Que estrena la segunda generación de la pila de hidrógeno. Y por último también un vehículo con tecnología avanzada, ¿no? Con sistemas. Os voy a dar 3 pinceladas porque tampoco quiero extenderme mucho, prefiero que haya preguntas, ¿no? La primera como buque insignia, bueno, pues es una limusina, ¿no? Es un coche muy grande, un vehículo que se construye con la misma plataforma que tenemos en el LS. El LS500 es el vehículo tope de gama de la firma Lexus, ¿no? Que es del grupo Toyota. Pero es el mismo bastidor, exactamente el mismo coche, un poquito recortado a nivel de longitud y batalla, pero es el mismo. Y es la plataforma más avanzada que tenemos en el grupo, ¿no? Como digo, un coche que permite que sea una berlina de representación, ¿no? Pero es que además es un vehículo muy, muy bueno para conducir, ¿no? Tiene, como os digo, no son uno de los chasis más rígidos que se construyen ahora mismo en todo el planeta, sino pues elementos como suspensión, dirección, elementos como la respuesta del motor que han sido mejorados dramáticamente, ¿no? Os puedo decir también que el interior, pues obviamente es una limusina, ¿no? Es un coche. La idea es que el CEO de una compañía que quiere ser más sostenible, pues dé ejemplo con un vehículo de estas características, ¿no? Para eso lo hemos construido, ¿no? Porque sabemos que en las zonas del planeta donde ya la primera generación tuvo demanda, con esta va a tener mucha más demanda, ¿no? Esto me lleva a la segunda generación de la pila de combustible, ¿no? Ahí veis el esquema de cómo está configurado y esto es un cambio, bueno, pues en el máster pondré más detalles, ¿no? Y cómo cambiamos de una generación a otra, pero esto es interesantísimo porque en la primera generación de Mirai la pila de combustible iba debajo de los asientos delanteros. Entonces, pues cuando lo conduces hace unos ruidos muy curiosos, ¿no? De, pues, el compresor, de los sistemas de reducción de presión, etcétera, ¿no? Ahora, realmente, el vehículo se ha construido de tal forma que tiene todos los elementos de la pila de combustible como si fuera un motor convencional, el vano motor delantero, ¿no? Y luego lleva en el eje trasero el motor de propulsión, que es un motor eléctrico, similar al que llevamos, por ejemplo, en el Lexus pequeño, en el UX300e eléctrico, y una batería de alto voltaje que va justo encima, separando el habitáculo del motor. Y ahí veis los 3 tanques. Uno de ellos, el principal, el más grande, se construye de forma transversal, ¿no? Longitudinal, debajo de lo que sería el túnel de transmisión, y 2 más en la parte rodeando la batería, digamos, ¿no? Siempre los tanques de los depósitos, bueno, ahora contaré más cositas de seguridad, pero tiene que ir siempre lo más protegido posible del exterior, porque es, pues, digamos, el corazón del sistema, ¿no? Como ahí tenéis algunas cifras, no me voy a extender, pero realmente es un vehículo que se conduce como si fuera un coche eléctrico, sin ser esas potencias desmesuradas de 600 caballos o más que tienen algunos vehículos eléctricos, sino simplemente una prestación pues muy razonable, ¿vale? Pues aquí veis un poquito la configuración, ¿no? Cómo están los diferentes componentes, ¿no? La pila de combustible debajo de la unidad de control de potencia y veis otra vez el gráfico, los 3 depósitos, la batería de alto voltaje y el motor de tracción. ¿Y es batería de alto voltaje? Sí, porque este vehículo al final, aunque digamos que es un vehículo eléctrico de pila de hidrógeno, realmente es un vehículo híbrido también,
Es decir, funciona como un vehículo híbrido exactamente igual que funciona un Yaris, ¿vale? De hecho, bueno, un Mirai está construido, un Mirai, en general, cualquier vehículo que veáis a partir de ahora de pila de combustible, está construido con dos grandes sistemas. Un sistema de gestión de electricidad, que como digo, es un vehículo híbrido, y un sistema de fabricación de electricidad, ¿vale? Que es lo que es la pila de combustible, sus depósitos y su convertidor de, vamos a decir, para que pase electricidad al sistema a la parte de la izquierda. Entonces, como digo, la parte de la izquierda tenemos componentes que utilizamos en otros vehículos híbridos. Pues, por ejemplo, la unidad el Power Control Unit, el PCU, ¿no? Que incluye un booster, un inversor y un convertidor, son los mismos que llevamos en un RAV4, ¿no? O la batería de alto voltaje es la misma que lleva el Lexus LS, ¿no? O el motor que os he explicado antes, que es el mismo del Lexus UX. Realmente aquí la experiencia de la construcción de vehículos híbridos eléctricos, como os decía antes, ayuda muchísimo, ¿vale? Y la parte de la derecha, este es el gran caballo de batalla ahora mismo, ¿no? Como os ponía antes, componentes muy nuevos, de última generación, y componentes que, bueno, tienen unas prestaciones. Bueno, ahora os voy a poner una pequeña tabla para que lo veáis perfectamente. Pero antes, os quiero, como decía, decir que esto es un híbrido. ¿Y cómo funciona realmente un vehículo como Mirai? Pues es muy sencillo. Cuando vamos a muy baja velocidad, al arrancar, por ejemplo, de un semáforo, funciona como un coche eléctrico tirando de la batería. Esto es lo mismo que un híbrido, ¿no? Un híbrido eléctrico normal. Cuando arranca, ya está en marcha, vamos por ejemplo a 80 kilómetros por hora, toda la energía, porque es muy poquita, apenas son 20, 30 caballos para moverme a 100 kilómetros por hora, toda la energía me la proporciona la pila de hidrógeno, que transforma el hidrógeno, como digo, lo combina con el oxígeno, genera electricidad y esa electricidad va al motor eléctrico que se mueve. En el caso de que queramos acelerar fuerte, ahí contamos tanto con la pila de combustible como con la batería de alto voltaje que ha almacenado previamente energía igual que cualquier híbrido, ¿no? Entonces nos permite reducir muchísimo el tiempo de aceleración en un transitorio, es decir, cuando acelero de golpe, y también nos permite, en el caso de una deceleración, que no se pierda la energía, es decir, esa energía que de frenos, por ejemplo, simplemente de bajar velocidad, la retornamos a la batería de alto voltaje, ¿no? Al igual que como digo, al detenernos completamente. Todo esto, como os digo, se hace sin que el conductor note absolutamente nada. Y como tal funciona exactamente igual que funcionaba el primer Prius en el año 97. No hemos cambiado nada, absolutamente nada. Vale, lo único, eso sí, los componentes, ¿no? Pero a nivel de regulación, de programación, de lo que siente el conductor al volante, es exactamente lo mismo. Llegamos a las cifras, ¿no? Aquí un poco para los más técnicos o para los más apasionados de la tecnología, yo desde luego soy uno de ellos. Ahí veis la comparativa entre la primera generación a la derecha y la segunda generación, ¿no? Vamos a decir, la clave os lo he puesto, las claves más importantes os las he puesto en verde. Obviamente utilizamos componentes de sistema híbrido de cuarta generación, mientras que el primero iba con la tercera generación, son mucho más avanzados, mucho mejores. Todo funciona igual, pero con más prestaciones, con más eficiencia. También la pila es de nueva generación, es una pila de 128 kilovatios ahora. Y fijaos la densidad energética a nivel de volumen, 5,4 kilovatios por litro, que bueno, pues vuelve a ser el tope mundial. Nadie es capaz de fabricar una pila que cada litro de tamaño genere 5,4 kilovatios. Daos cuenta. Y estas pilas, pues lógicamente, en un futuro se pueden poner varias en un camión, por ejemplo. Podemos poner 2, 3 pilas y puede funcionar el camión perfectamente poniendo los correspondientes depósitos de hidrógeno. Estos depósitos de hidrógeno que veis ahí son tres, lo habéis visto en el gráfico. La presión de almacenaje de 700 bares y una capacidad total de 142,2 litros, 5,6 kilos de hidrógeno. Esos depósitos, que ahí no lo veis muy bien, pero tienen dos cosas fundamentales. Uno, su construcción está hecha a base de 3 capas. Interior es una capa plástica, que es la que va en contacto con el hidrógeno. La segunda es una capa de plástico, pero reforzado con fibra de carbono, una tecnología nuestra, del grupo. Y la capa exterior es también plástico, pero en este caso reforzado con fibra de vidrio. Los 3 depósitos pesan en total 95 kilos y más 5 kilos que lleva, 5,6 kilos de hidrógeno que lleva dentro. Y luego el segundo punto fundamental son las válvulas que lleva de control. ¿Vale? Son unas válvulas muy sofisticadas que no solamente permiten descargar el hidrógeno a 700 bares, sino que tienen sensores para detectar en cualquier momento cualquier tipo de fuga. O incluso, y esto es bastante espectacular, en el caso que yo le pegue un tiro directamente con un rifle, pues inmediatamente detecta pérdida de presión y descarga todo el hidrógeno para que no haya explosiones. ¿Vale? Es absolutamente imposible explotar un depósito de este tipo. Hablando de seguridad, bueno, pues esto es una pregunta que de una manera o de otra
me la sigue haciendo mucha gente. Y mira, nosotros esta mañana me comentaba un compañero que escuchando las redes sociales la palabra seguridad y el hidrógeno están siempre asociadas, ¿no? Y debe ser que, bueno, vamos a tener que hacer un programa en la tele, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto, ahí veis un gráfico que se hizo arriba a la derecha en la Universidad de Miami hace unos años y ahí se demostró un poco cómo arde un vehículo de hidrógeno y cómo un vehículo de gasolina, ¿no? Esto pasó, es bastante famoso el tema. Cierto es que el hidrógeno es 14 veces más ligero que el aire. El hidrógeno sube a 20 metros por segundo a toda velocidad. Entonces, el único problema que puedes tener con el hidrógeno es encerrar el coche en una urna completamente aislada del exterior porque efectivamente es muy inflamable, ¿no? Arde entre 4 y 75% de mezcla de aire, ¿no? Pero también tiene mucha dispersión. Como os digo, único problema sería encerrarlo en una urna, ¿no? Si es que alguien va a hacer eso, pues ahí tendría problema. Pero en cualquier otro caso, un vehículo de gasolina, y nosotros ya los conducimos hace más de un siglo, es bastante más peligroso que un vehículo de hidrógeno. En todo caso, llevamos sensores por todo el vehículo repartidos, como decía, para detectar cualquier tipo de fuga y automáticamente soltar el hidrógeno a la calle, ¿vale? Era una de las preguntas, José Manuel, que había hecho alguna de las personas, ya la has contestado. Muchas gracias. Vale, luego hablamos más si queréis. Voy un poquillo rápido. El tercer punto, que no me voy a extender mucho más, pero el tercer punto... Cuatro o 5 minutillos más si necesitas, sin problema. Ya termino. Entonces, tecnología avanzada, ¿no? Os he hablado de todo el tema del chasis, de la conducción, de ser un vehículo, una limusina, un vehículo de representación para esas personas que aman los coches y quieren la última tecnología. Una pila de combustible de última generación, la más moderna que hay en el planeta ahora mismo en cualquier tipo de vehículo. Y la tercera es la tecnología avanzada, ¿no? Con elementos, bueno, aquí os podría contar muchas cosas muy curiosas, ¿no? Pues, algunas ya muy conocidas, por ejemplo, el sistema de seguridad activa más avanzado, ¿no? De Toyota Safety Sense, que es la última generación, o sistemas de, por ejemplo, head-up display con una pantalla enorme, ¿no? Que tiene como 40 centímetros, parece realmente el cristal parece el de un caza, o elementos como que ya desde el móvil podemos conectar los sistemas a distancia, aire acondicionado, etcétera. O uno muy curioso, que es el que os he traído aquí, que me ha parecido muy curioso, y es que los vehículos de hidrógeno como Mirai limpian el aire realmente, ¿no? O sea, hay gente que los llama vehículos de emisiones negativas. Limpian el aire porque la pila de combustible requiere un aire muy limpio, es decir, cogemos el aire, lo filtramos, ahí veis, realmente lleva 3 elementos de filtrado, para que el oxígeno que va directamente, que luego se comprime hacia la pila de combustible, tenga una pureza muy alta porque necesitamos esa pureza para combinar el agua correctamente y que luego no haya problemas de depósitos en las pilas. Entonces, ¿qué pasa? Que imaginémonos, ¿no? Si tuviéramos una flota enorme de vehículos por la ciudad, pues limpiarían el aire. Esa contaminación, pues hablamos de óxidos de nitrógeno, hablamos de partículas las filtra hasta 2,5 micras, ¿no? Lo filtra. O sea, hasta 1, no, de hecho, hasta 1,5 de tamaño, por debajo ya no puede, pero hasta 1,5 te lo filtra. Tenemos filtrado, por ejemplo, de óxidos de azufre. Bueno, una serie de contaminantes que no pasan, ¿no? Se quedan ahí. Y pues esto se mezcla y el vehículo te informa, ¿no? De cuánto de aire, cuántos kilolitros de aire estás purificando, ¿no? Incluso te lo compara con corredores que van a correr sanos, digamos, en la ciudad, ¿no? Una cosa muy curiosa, muy japonesa, pero que es verdad, es cierto que los vehículos limpian el aire, ¿no? Y nada, ya termino, simplemente daros una idea por si estáis preguntando y todo este compendio de tecnología, bueno, pues este compendio de tecnología lo vendemos por 65.000 euros, ya está a la venta en España, en el mercado, con equipamiento muy completo como le corresponde a una limusina y bueno, evidentemente también es parte del programa MOVES 3 que se acaba de presentar y en el caso del máximo descuento de MOVES con achatarramiento de un vehículo antiguo, pues estaríamos hablando de 7.000 euros de apoyo que se quedaría en 58.000, ¿no? Entonces, para que os hagáis la idea, el vehículo es similar a nuestro Lexus LS que cuesta más del doble. Es decir, es una limusina de tamaño y de aspecto que funciona con hidrógeno que cuesta la mitad que otros vehículos de representación que hay en el mercado funcionando con gasolina, ¿no? Entonces, bueno, es un esfuerzo enorme a nivel de corporación, pero porque lo que realmente queremos, es un poco la misma línea que lo de ceder las patentes, es que esto se popularice, que haya masa crítica, que realmente el planeta avance hacia más hidrógeno, ¿no? Y básicamente esto es mi última diapositiva, simplemente quería haceros una analogía, ¿no? Porque, como os decía al principio, ¿no? Yo trabajé en el primer Prius, muchísimo, en el segundo, en el tercero, incluso, pues, por ejemplo, yo fui la persona que tuvo que ir a Madrid y Barcelona a autorizar el taxi y lo recuerdo ya con añoranza, ¿no? Aquellos tiempos, pero esto que ocurrió con los vehículos híbridos, ¿no? Siembra, aprendizaje, hacer crecer el mercado y una expansión, ¿no? Daos cuenta que el primer Prius se vendieron 120 coches en España, del segundo se vendían unos 100, 120 al mes,
y del tercero vendíamos 800 al mes. Un poco para que entendáis, ¿no? Pues lo mismo va a ocurrir con la tecnología de hidrógeno. Nosotros estamos totalmente convencidos. Hay una analogía total. Primera, segunda y la tercera, obviamente, aún no está porque acabamos de lanzar la segunda, pero vamos a por ello, a por la expansión. O sea, esto no es Toyota sale, no. Nuestro objetivo, y esto lo hemos comunicado al mundo en general, es emisiones neutras desde luego en 2050, pero lo que queremos es que en 2030 ya haya 1 millón de vehículos en el mundo, cero emisiones fabricados por nosotros en el año 2030 y que en el año 2025 todos nuestros coches, que hay casi 80 modelos a nivel mundial, tengan versiones electrificadas. Entonces, esto es, vamos a por ello, ¿no? Vamos a por ello y no somos los únicos, ¿no? Porque evidentemente en el sector del automóvil la huida hacia adelante es por aquí, no hay otra. No hay otro camino, ¿no? Así que, bueno, pues esto es un poco mi presentación. Me extendí un pelín más, perdóname, Marcos, pero bueno. Está perfecto así, José Manuel. Te has ajustado estupendamente al tiempo y muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante. Creo que la gente que ha estado conectada supongo que pensará lo mismo que yo y no, te lo agradecemos mucho que nos lo hayas explicado tan bien. Hay algunas preguntas que si quieres te hago de las que han ido subiendo algunas personas. Empiezo por la última, que es relativa a la infraestructura, que hay una persona que pregunta que cuáles son los mayores problemas que tiene Toyota de cara al suministro de hidrógeno y que si hay algún partner que para todo el tema de la infraestructura, que entiendo que bueno, si quieres, intento contestar un poco a una parte de la pregunta y te dejo la hoja de ruta del hidrógeno renovable. Establece que en España haya a finales de 2030, no sé si son 100 hidrogeneras o 150 hidrogeneras. Ahora me está bailando el número, no sé si son 100. Obviamente el coste de las hidrogeneras, y esto lo hablaremos mucho en el programa de hidrógeno en varios módulos, ahora mismo es elevado y la hidrogenera que se ha construido en Madrid, la que se va a construir en Barcelona para TMB, para Transportes Metropolitanos de Barcelona y otras que se han construido en Europa, tienen un coste todavía elevado, pero sí que los fabricantes de hidrogeneras como Calvera, como Clantec y otros fabricantes tipo Nel y otros están hablando de un descenso rápido del coste de los elementos de la hidrogenera, porque al final seguro, José Manuel, que lo puedes explicar muchísimo mejor que yo, del compresor, del surtidor, etcétera, ¿no? Que ahora mismo tiene un coste elevado y que probablemente en esta primera fase en España el desarrollo se haga también con ciertas ayudas, ¿no? Desde estos fondos europeos que van a venir ahora, que se puedan dedicar algunos a esta infraestructura, pero te dejo que... Sí, la verdad es que eso es la pregunta del millón ahora mismo, ¿no? Como decía antes, estamos en la partida de salida, nosotros estamos en disposición de fabricar ya, de hecho, ya empezó la producción en enero, 30.000 unidades al año para todo el mundo, obviamente, y hay zonas del planeta como puede ser Alemania, donde hay 88 estaciones de servicio operando perfectamente y funcionando ahora mismo en todas las ciudades alemanas, ¿no? Entonces, lógicamente, en Alemania va a ser un coche más, un coche normal y corriente que se va a vender ya, y nuestros planes son ir creciendo al principio muy poquito, pero a partir de 2023 y ya 2024 sin duda. Entonces, los planes, pues bueno, hay muchos proyectos que se hablan, ¿no? Que se dice, no, pues Naturgy montará tal, Enagás tal, pero en un primer momento lo que vemos claramente es que habrá flotas cautivas, ¿no? Flotas, pues bueno, en Puerto de Valencia, en Zaragoza, en Puerto Llano ya tenemos el proyecto de Fertilize, en fin, todos esos proyectos van a requerir vehículos, ¿no? Y a España vendrán los que puedan, ¿no? A nivel de puntos de repostaje, pues claro, es que no es lo mismo un punto para repostar 5 vehículos al día que uno para repostar 100 vehículos al día, ¿no? Exactamente. Pues, tecnológicamente todo esto va a ir llegando en los próximos 10 años, ¿no? O sea, no es inmediato. Obviamente habrá pues, empresas que ya tengan su punto, porque de hecho es que hoy en día ya hay muchos consumidores de hidrógeno, ¿no? Que eso es lo primero, ¿no? Al final hay muchas industrias que requieren hidrógeno y que ahora lo que se está diciendo es, oiga, utilicemos para esos consumidores hidrógeno azul o hidrógeno verde, ¿no? Mejor que hidrógeno gris, ¿no? Pues bueno, esos primeros consumidores sin duda requerirán sus flotas. Pero ¿cuándo vamos a ver estaciones de servicio? Pues yo creo que en 2022 ya vamos a tener la capacidad. Si alguien, por ejemplo, vive en la ciudad de Madrid, Barcelona y alguna otra en el año 2022 y quiere utilizar un vehículo, por ejemplo, como Mirai, va a poder hacerlo. Porque la autonomía del vehículo son 650 kilómetros, es que prácticamente me pongo de Madrid a Barcelona. Y al final son vehículos, pues muchas veces van a ser vehículos de representación, pues el vehículo del director general que va y viene pues a ver a los clientes, a una reunión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso no tienen mucho problema de repostaje, ¿no?
Estamos hablando ahora mismo de la punta del iceberg, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, hay otra pregunta de otra persona que dice que si la altitud, claro, la altitud dice que si la altitud a la que se circula puede influir en la potencia o en el rendimiento. La influencia es mínima porque el oxígeno del aire va comprimido. Se lleva un sistema de compresor eléctrico que le mete el aire, se lo insufla. No lo coge directamente de la calle a presión atmosférica. O sea, lo coge de la calle a presión atmosférica, pero lo enchufa. O sea que no es problema la altitud. No. Vale, mira, otra pregunta, te dicen respecto a los depósitos de hidrógeno que están certificados bajo TPED en Europa, ¿cuál es el rango de temperaturas de trabajo en la actualidad de la pila en el Mirai? Esa es la pregunta. Sí, las pilas de hidrógeno no es excesivamente, es más el tema cuando están muy frías, ¿no? Cuando arrancamos a 30 o 40 grados bajo cero, ¿no? Entonces, el rango de funcionamiento es a menos 30 del coche arranca sin problemas, ¿no? Y luego las pilas no tienen tantas, vamos a decir, particularidades de refrigeración como tiene una batería de alto voltaje de un vehículo eléctrico, por ejemplo, ¿no? De un eléctrico puro, que tenemos ahí baterías de muchos kilovatios hora que requieren refrigeraciones importantes o si no se tienen, pues tiene problemas de fiabilidad, ¿no? La pila de combustible no es muy calurosa, aún así va perfectamente refrigerada, obviamente, ¿no? Como toda máquina que genera energía, pero no es ni muchísimo menos problemático como puede ser un motor de combustión, ¿no? Hoy en día en temas de refrigeración, digamos que las firmas de automóviles sabemos mucho de refrigeración, ¿no? Respecto a hace 30 o 40 años, o sea que es más el tema, hay temas bastante curiosos, por ejemplo, para cuando en el Mirai se juntan el oxígeno y el hidrógeno dentro de la pila y ese hidrógeno y oxígeno se convierten en agua. Hay sistemas muy interesantes como se barre ese agua del cátodo y se mete, ¿no? Porque al final ahí tenemos muchas celdas que están trabajando todas y ese agua se barre hacia afuera, ¿no? Y entonces hay un sistema de soplado vamos a decir, del agua o el vapor de agua de salida. Incluso tenemos un depósito de agua y un silencioso para que no se escuche nada dentro del vehículo y además el agua se puede expulsar con un botón cuando a mí me interese o cuando se llena el depósito el sistema lo dispara, ¿no? Es vapor de agua al final, pero el depósito es de agua, almacena agua y con el botón yo le puedo poner el típico vasito, que lo he hecho muchas veces y te bebes el agua, ¿no? O sea que realmente hay sistemas muy curiosos técnicamente, más allá de la refrigeración, que es sinceramente muy sencilla hoy en día en un vehículo. Vale, hay un par de preguntas que hacían hace un rato. Una respecto a los talleres, si los talleres están preparados o estarán preparados, que entiendo que es algo también progresivo, como decías. Y luego otra relativa a si las policía, ambulancias y demás están o sabrían reaccionar ante un tipo de incidencia que entiendo que es lo que comentabas antes y esto es algo que la gente que trabajamos en el sector conocemos, que la incidencia de una combustión de un coche de gasolina o de un coche diésel, pues obviamente. Pero bueno, un poco lo del tema de los talleres me parecía importante porque creo que es una de las preguntas. Sí, muchas gracias a todos por las preguntas, de todas formas, que me encantan. El tema de talleres, por supuesto, nosotros vamos a empezar de manera muy lógicamente, conservadora, es decir, ahora mismo tenemos una flota de 12 unidades de la primera generación funcionando, que habéis visto la foto antes, que se alimentan en la hidrolinera de Manoteras, ¿no? de Madrid. Tenemos un servicio autorizado completo, porque hay como si dijéramos dos niveles de taller. Uno que es pues para revisiones, estos vehículos pasan la revisión una vez al año y en esa revisión pues es ver si las tuberías de freno están bien o mal como cualquier otro vehículo, ¿no? Y apenas tiene temas de revisión, porque bueno, sí tiene el filtro, ¿no? de entrada de aire que hay que revisar y poco más, pero luego hay un nivel más alto de taller que es para, imagínate, tenemos un accidente y hay que vaciar el hidrógeno, entonces ese tipo de taller que nosotros le llamamos alfa, es un tipo de taller que de momento ahora mismo tenemos uno en Madrid y no tenemos más en España, que sirve a esta flota, que afortunadamente todavía no ha habido ningún accidente, pero en el futuro, lógicamente, según se vayan abriendo, nuestro plan es, según se vayan abriendo hidrolineras o hidrogeneras, se irán poniendo talleres para abastecer o para resolver las incidencias y los mantenimientos de esos vehículos de esa zona en concreto. Así es como pensamos que va. Ahora, formación, este año vamos a comandar formación para todos los técnicos de toda la red, porque los servicios los van a comandar cualquier taller, ¿no? O sea, no va a haber exclusividad en ese sentido, ¿no? A nivel, ya os digo, de
Alfa sí, porque hace falta algunos elementos. No es mucho, ¿no? La inversión es de unos 50.000 euros para poder hacer el trabajo sobre un vehículo de hidrógeno, pero hay que tenerlo, ¿no? Hay que tener una serie de elementos de taller para que se pueda desmontar el coche entero, si uno quiere. La otra pregunta era de la policía, ¿no? Y de los bomberos y... Sí. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros desde hace mucho... Es una cosa que me acuerdo, ¿no? Del año 99, pues yo mismo se le explicaba a los bomberos cuando era joven las cosas de los vehículos híbridos, ¿no? Que hoy en día está totalmente asimilado. Hicimos buenos amigos con las fuerzas de... ¿no? Con Protección Civil, con los cuerpos de bomberos de muchos sitios de España, ¿no? Y hoy en día, pues ellos tienen su network, se han pasado toda la información y hoy en día no es ningún problema un vehículo híbrido eléctrico, ni nuestro ni de ninguna otra marca, porque esa información la tienen y hay unos manuales también que son obligatorios por ley y que tienen. ¿Qué a nivel de vehículo de hidrógeno en sí? Bueno, pues es lo que os decía, el mayor problema es la fuga del hidrógeno, es decir, que yo fugue el hidrógeno en un sitio donde no se pueda escapar al aire, que se escapa 20 metros por segundo hacia arriba y toda leche, y que le ponga ahí un mechero y ese es el mayor problema que puede haber. Pero es que en un accidente eso no va a ocurrir, es imposible. No es probable. No, es que al final no, o sea, las firmas serias de automóviles no se pueden jugar la reputación de una empresa que se tarda decenas de años en construir por lanzar un vehículo que vaya a estallar y vaya a matar a una familia. Eso no puede ser, no puede ocurrir. O sea, que eso está muy previsto. Que no hay problema. Vale, muy bien. Había alguna pregunta también respecto a la calidad del aire y la contaminación. Dice una persona aquí, ¿cómo influye la calidad del aire y la contaminación del mismo en el rendimiento del motor y en los cátodos y los ánodos? ¿Se alcanzan mejores rendimientos que en vehículos de combustión interna? Es otra buenísima pregunta. A ver, dos preguntas. A nivel de calidad de aire no es problema porque, como he comentado, el hidrógeno entra en 5,9 y el aire se filtra con un sistema muy avanzado, muy complejo, que incluso no quita los contaminantes. Entra oxígeno a un nivel de pureza muy alto, porque es que si no la pila no funciona correctamente, no puede funcionar. Entonces, os digo, el sistema de alimentación es clave. Y entonces, la segunda pregunta, espera que se me ha ido un poco el hilo, era... No, dice que si hay mejores rendimientos que en los vehículos de combustión. Sí, importante, el rendimiento. El rendimiento, sí, sin duda. Los mejores motores ahora mismo a nivel combustión, que, bueno, está mal que lo diga, pero son nuestros vehículos, los híbridos de cuarta generación están llegando ya al 42% de rendimiento. En el mejor de los casos llegan al 42%. Y gracias al sistema híbrido y a tecnologías muy punteras en motores de combustión. En los Mirai estamos por encima del 65% ahora mismo de rendimiento, en este último Mirai. Entonces, sí, claramente. Lo que pasa es que, claro, siempre que hablamos de rendimiento, yo os estoy hablando aquí del tank to wheel, ¿no? Si hablamos del well to tank, obviamente, que es un poco En un primer momento, algún constructor amigo nuestro siempre decía, no, vehículo eléctrico, por supuesto, porque en el well to wheel, ¿no? Well to tank y tank to wheel, un vehículo eléctrico de baterías es muy superior el rendimiento al de un vehículo de hidrógeno, y es correcto. Porque si yo tengo que conseguir hidrógeno, ¿no? En un electrolizador que requiere un montón de energía, ¿no? En este caso, pero yo siempre digo lo mismo, eso es cierto, y por eso va a haber, y no es excluyente, y es complementario, van a haber muchos vehículos eléctricos de batería. Pero con la tecnología que tenemos hoy en día de baterías y demás, no podemos tener un vehículo, por ejemplo, un camión y recorrer, no sé, Estados Unidos con baterías. Hoy por hoy no es posible. En un futuro puede que sí, pero hoy por hoy no es posible. Y en todo caso, a mí me gusta hablar siempre de la energía. No es la energía, el sol genera muchísima energía que no aprovechamos, ¿no? Y es una energía que está ahí. Y el hidrógeno al final, imaginémonos un mundo dentro de 20, 30, 40 años donde ya sé que construir, vamos a decir, que mover un vehículo con hidrógeno sostenible es más costoso que si yo le enchufo directamente a la batería la energía eléctrica, ¿no? Pero pensamos en un mundo donde la energía es excedente, ¿no? En ese caso, ¿qué es más eficiente? ¿Transportar 500 kilos de batería para hacer 300 kilómetros? O, ¿entendéis un poco? Pero insisto, no es, sobre todo en España, yo esto es un speech que lo he hecho en otros sitios, ¿no? Y en España nos encanta ser del Madrid o del Barcelona, ¿no? Es como yo soy de coche eléctrico o de coche... Y no es eso, o sea, aquí todo cuenta, todo va a valer. Obviamente a una moto, hoy por hoy es impensable montarle un depósito de hidrógeno porque no, en cambio una moto con un pequeño
una pequeña batería, pues funciona maravillosamente, ¿no? Y a un camión ¿no? intercontinental, montarle un sistema de baterías hoy por hoy no es. Sin embargo, el hidrógeno está muy cerca ya. Entonces, en fin, todo Son esto es una soluciones reflexión. compatibles. Exactamente, Sí. estoy de acuerdo, José Manuel. Son soluciones compatibles y efectivamente parece como que tiene que ser uno del Madrid o del Barça, y hay gente que también es del Atleti y es del Sevilla y es de otros equipos, y ahora hay una liga a 4, ¿no? Que 4 equipos pueden ganar la liga y son, Eso es. ya que hacías la analogía del fútbol, pero efectivamente parece como que hay que elegir entre somos de los eléctricos de pilas o somos de los eléctricos de baterías o somos de los diésel. Al final todas las soluciones son compatibles y en la dirección en la que vamos de la descarbonización, como bien decías, el hidrógeno es una de las soluciones, los híbridos son otras soluciones y yo creo que es importante ser poco sentimental en cuanto a la tecnología, porque hay distintas tecnologías y esta que nos has explicado hoy, que has compartido con nosotros, es de las que más prometedoras y las que más un papel importante van a jugar en los próximos años y te agradezco mucho que hayas compartido tu tiempo con nosotros. Espero que a todos los que hayáis estado conectados os haya parecido interesante. Y nada más. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias por las explicaciones, por compartirlo de primera mano, que llevas muchos años en esto. Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado conectados. Y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, un placer. Buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.